Muy buenos días. El día de hoy, nosotras que somos las estudiantes de la Clínica Infantil con subsidio de la mañana, vamos a exponer la evaluación de pares craneales en pediatría. Los pares craneales, el primero de ellos, como sabemos, es el par craneal, el primer par craneal o el nervio olfatorio. Este nervio, según la literatura, no es recomendable evaluarlo antes de los 6 años por la calidad de respuesta que nos va a dar el niño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la función nerviosa olfatoria muy rara vez se ve afectada en la infancia. Sin embargo, la exploración clínica va a consistir en determinar si el paciente percibe olores de sustancias conocidas como el chocolate, la vainilla, los caramelos, la menta, evitando sustancias irritantes. Para esto, como se ve en la imagen inferior, lo que vamos a hacer es ocluir una fosa nasal y pedirle al paciente que describa o que nos diga a qué le huele con la otra fosa nasal. Eso hay que hacerlo de forma bilateral. Los resultados anormales me pueden indicar de una anosmia. Esto se puede ver principalmente a 3 cosas. La primera de ellas y la más común son las infecciones de la vía respiratoria superior. Sin embargo, hay que descartar un traumatismo craneal, a menudo occipital, o una neoplasia en el lóbulo frontal inferior o en las regiones de la placa cribiforme. A continuación les vamos a mostrar el video demostrativo. Voy a pasarte unos vasos para que tú huelas. ¿Qué vas a hacer? Te vas a tapar una fosa de la nariz con el dedo y voy a pasar el vaso para que tú huelas y me digas qué es. Bueno, tápate la fosa. ¿Qué hueles? Café. Ahora tápatela con el otro dedo. Acá dice café. Eso es. ¿Vas a taparte la fosa? ¿Qué hueles? Vainilla. Tápate la otra con la otra mano. Acá es vainilla. El último. Bueno, vas a taparte la fosa. Esto es el COVID. Ahora tápate la otra. Acá dice COVID. Ya para la evaluación de los siguientes pares craneales vamos a dividir toda la población pediátrica en 3 grupos. El primero de ellos, como aquí se ve, será entre los 0 y los 15 meses, posteriormente entre los 16 meses y los 5 años y por último entre los 6 años y los 17 años, como vimos en la anterior diapositiva. Para evaluar el segundo par craneal o el nervio óptico entre los 0 y los 15 meses, el niño deberá estar en decúbito supino sobre la mesa de examinación. Aquí lo que vamos a buscar es principalmente 2 respuestas. La primera de ellas es una respuesta parpadeante ante la luz brillante. Vamos a observar si es bilateral y si es simétrica. Y por otro lado vamos a evaluar la agudeza visual. Sin embargo, en el recién nacido es bastante complicado, pero se puede realizar con objetos o con dibujos como se ve en la imagen inferior a blanco y negro y de gran escala. Este debe estar más o menos a 30 centímetros de los ojos y se debe mover lentamente entre el campo visual del bebé. Hay que tener en cuenta que para ellos va a ser mucho más fácil seguir los movimientos oculares en direcciones laterales que en dirección antero-posterior. Por otro lado, igualmente, en el periodo neonatal hay breves lapsos donde se puede observar la mirada conjugada en este grupo. Ya para el siguiente grupo, que es entre los 16 meses y los 5 años, el niño puede encontrarse en sedestación. Aquí, además de la agudeza visual, vamos a evaluar el campo visual o la campimetría. La agudeza visual la podemos evaluar tanto la visión de cerca como la visión de lejos. En niños menores a 4 años vamos a solicitarle que denomine o nombre objetos o dibujos conocidos por él a color. Para ello, el niño debe decirnos cómo se llama el muñeco o el dibujo, qué colores o qué traje tiene puesto y si es posible, qué acción está realizando o qué gesto tiene. Y por otro lado, a niños mayores a 4 años, si no es posible realizar una evaluación mucho más objetiva con las tablas de Schellen, que es la que vemos en la imagen inferior,
podemos solicitarle contar los dedos a una distancia más o menos de 30 a 40 centímetros. En estas tablas de Schellen, a comparación a los adultos o las que estamos acostumbradas a ver, no van a tener letras, sino que por el contrario van a tener figuras conocidas para ellos. Ya para la evaluación de la campimetría es muy importante tener en cuenta que se debe realizar por confrontación, es decir, mientras evaluamos el ojo derecho, el ojo izquierdo debe estar tapado y así de la misma manera con el otro ojo. Para esto debemos desplazar un dedo en movimiento desde la periferia hasta el centro, mientras nosotros como examinadores debemos estar a la misma altura del niño cubriéndole el ojo que no vamos a evaluar. Los resultados anormales se pueden deber a dos cosas. La primera de ellas es la disminución en la agudeza visual o la ambliopía o alteraciones en el campo visual. Esta disminución en la agudeza visual puede ser por miopía, hipermetropía, astigmatismo, una opacidad en la córnea o en el cristalino o incluso problemas en la retina o en el mismo nervio que estamos evaluando. Ya las alteraciones del campo visual se puede ver a una neuritis óptica, una maculopatía, una neuropatía o incluso compresiones del nervio óptico. Ya para la evaluación en el grupo entre los 6 y los 17 años, la agudeza visual igualmente se va a evaluar tanto visión de lejos como visión de cerca. La visión de lejos con las tablas de Schellen, sin embargo aquí ya podemos agregar las filas que tienen letras y va decreciendo su tamaño, más o menos colocadas a 6 a 30 centímetros de distancia. E incluso la visión de cerca con las tablas de Jagger, que es la tabla que vemos en la parte inferior, colocada también a 30 centímetros de distancia, donde se va a tener que leer de abajo hacia arriba, ya que las letras de abajo son mucho más grandes que las de arriba. Si no es posible realizar esta prueba, igualmente se puede realizar contando dedos para el niño. Ya la campimetría se va a hacer exactamente igual, sin embargo aquí se va a adicionar la instrucción que el niño debe avisarnos cuando deje de percibir el objeto o el dedo y cuando vuelva a aparecer dentro de su visión central o su visión periférica. Por otro lado, ya la evaluación de visión por colores va a ser con las láminas estándar de las pseudo isocromáticas de Ishra, donde el niño tendrá que diferenciar el número o la letra que está en un color diferente al del fondo. Vamos a ver la demostración práctica. Que tapes tu ojo con la mano y que cuentes los dedos de mi mano. 1, 2, 3, 4, 5. Vas a taparte con tu otra mano, tu otro ojo y vas a contar los dedos de mi mano. 1, 2, 3, 4, 5. Te voy a pedir el favor que te tapes con la mano un ojo y me vas a decir qué es lo que ves acá en esta tabla. ¿Bueno? Bueno, Entonces empecemos. En la primera línea, ¿qué ves? una casa, En la segunda, una manzana y una sombrilla. tercera línea, Una sombrilla, una casa y una manzana. cuarta línea, Una casa, una manzana, una sombrilla y una manzana. quinta línea, Una sombrilla, una casa, una manzana, una sombrilla y otra casa. sexta línea, Una manzana, una sombrilla, una casa, una sombrilla, una manzana y una casa. te voy a pedir que con tu mano tapes tu otro ojo para que veas lo que está en esta tabla. Ok, Vas a decirme qué ves en la primera línea, una casa, segunda línea, una manzana y una sombrilla, tercera línea, una sombrilla, una casa y una manzana, cuarta línea, una casa, una manzana, una sombrilla y otra manzana, quinta línea, una sombrilla, una manzana, una sombrilla y una casa. sexta línea, Una manzana, una sombrilla, una casa, una sombrilla otra vez, una manzana y una casa.
Ahora te voy a mostrar unos círculos y tú debes decirme qué números hay en estos círculos de colores. Bueno, te voy a pedir el favor de que con tu mano tapes un ojo y me digas qué ves en estos círculos. ¿Qué número ves en estos círculos? Con la mano tápate el ojo. Eso es. ¿Vas a decirme qué número ves en el primer círculo? Un 7, En el segundo, 13, tercero, 16, cuarto, 8, quinto 16. y sexto. No. Corta. No pasa. El cuarto, Un 8, quinto 12, y sexto. 9, Ahora vas a taparte tu otro ojo con la otra mano. Vas a decirme qué hay en el primer círculo, 7, segundo, 13, tercero, 16, cuarto, 8, quinto 10, 12, y sexto. 9. Se le pide al paciente que se tape el ojo con la mano, y se evalúa los 4 campos. Si los observa, él va a tender con el pulgar hacia arriba, si no los observa con el pulgar hacia abajo. Esto se realiza de manera bilateral. A través de este podemos ver pues si hay una afección en este par craneal. Para los nervios craneales tercero, cuarto y sexto, que es el motor ocular común, el patético o el troclear y el abducens correspondientemente, vamos a explorarlo al mismo tiempo, porque en su conjunto se encargan de la motilidad extrínseca e intrínseca del ojo. Para el grupo entre los 0 y los 15 meses, vamos a dirigir un pequeño haz de luz hacia cada ojo para evaluar el tamaño de la pupila. E igualmente, si se puede, al mismo tiempo debemos evaluar si existe la presencia del reflejo retiniano rojo, como se ve en la imagen inferior derecha. Es normal que se encuentre presente y simétrico en los dos ojos. Por otro lado, podemos realizar el cover-uncover test, que como se ven las dos imágenes debajo del cuadro, lo que vamos a realizar es generar que el niño mueva los ojos y después vamos a cubrir uno de ellos para mirar las reacciones que el otro que no está cubierto tiene. Hay que tener en cuenta que el estrabismo es completamente normal durante los primeros meses de vida. Igualmente, vamos a observar si existe alguna presencia de colobomas, anisocoria, una presencia de apoptosis o si existe el aumento de la altura de la fisura palpebral. Sin embargo, aquí hay que tener un examen bastante diferenciador, ya que esto igualmente se puede dar por una alteración del nervio facial. Ya para la evaluación entre los 16 meses y los 5 años, la motilidad ocular se va a evaluar de forma diferente. Vamos a solicitarle al niño que siga con la mirada un objeto atractivo para él hacia las posiciones primarias del ojo. Las posiciones primarias del ojo son aquellas que se ven en la imagen inferior de la diapositiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el niño no podrá mover la cabeza para realizar todos estos movimientos oculares. Igualmente en esto debemos observar la amplitud tanto horizontal como vertical y debemos ver la alineación y la presencia de movimientos no conjugados. Esto es lo que se llama el estrabismo o la atropía. Ya lo que tiene que ver en relación a la evaluación de las pupilas, debemos hacerla en 3 instancias. La primera de ellas, vamos a solicitarle al niño que fije la mirada en un objeto distante y vamos a valorar tanto el tamaño, la forma, la simetría y el reflejo fotomotor. En como se ve en la imagen, la pupila debe cambiar su diámetro y su tamaño y debe hacerse mucho menor. Por otro lado, debemos solicitarle al niño que fije la mirada en un objeto cercano y vamos a valorar la reacción de acomodación y convergencia, que como se ve en la imagen debemos simplemente acercar el objeto hacia la línea media. Y por último, vamos a pellizcar gentilmente la piel del cuello por 5 segundos, valorando así el reflejo cilioespinal. En lo que esperamos es que la pupila, al igual que el reflejo fotomotor, tenga una respuesta de la disminución de su diámetro.
Los resultados anormales se pueden deber a 3 tipos de alteraciones: en la movilidad articular, en las pupilas dichas o en los párpados. Las alteraciones en la movilidad articular principalmente se da por una parálisis ocular. Esto puede ser de origen congénito, traumático, por aneurismas, tumores del tallo cerebral o incluso secuelas de encefalitis. Sin embargo, cabe resaltar que debemos descartar enfermedades desmielinizantes de la placa neuromuscular o incluso metabólicas. Las alteraciones pupilares pueden ser en forma, en situación, en diámetro o incluso en su reacción. Y por último, las alteraciones en los párpados pueden ser por descenso o por retracción, debido a miopatías, neuropatías, enfermedades de la placa neuromuscular o lesiones tumorales. Ya para la evaluación entre los 6 a los 17 años vamos a evaluar exactamente lo mismo que en la anterior. Sin embargo, aquí la motilidad ocular vamos a poder distinguirla y diferenciarla entre la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca, al igual que los dos grupos anteriores, vamos a inspeccionar los párpados, vamos a examinar la fijación y la mirada sostenida y vamos a ver si hay algún tipo de movimientos sacádicos e igualmente de seguimiento suave. Y por último vamos a evaluar la convergencia ocular. Ya lo que tiene que ver con el examen intrínseco es todo lo relacionado con la pupila. Entonces vamos a evaluar el tamaño, la forma, la simetría, el reflejo fotomotor, las reacciones pupilares hacia la acomodación y si existe algún signo pupilar como el de Makus-Ghosn. Aquí los resultados anormales debemos tener muy en cuenta para dónde está desviado el ojo. En relación a esto vamos a poder diferenciar cuál de los 3 nervios craneales es el afectado y por consiguiente cuál de los músculos que están en el ojo, como se ve en la imagen inferior izquierda, puede estar afectado. Vamos a ver la demostración práctica. Listo, Valeria, entonces por favor necesito que mires un punto al frente y ahora vas a girar la cabeza hacia la izquierda sin dejar de mirar el punto y ahora hacia la derecha. Muy bien. Ahora vas a mirar este objeto y vas a seguirlo con la mirada. Entonces, listo, lo vas a seguir con la mirada. Listo, ahora vamos a evaluar el reflejo fotomotor. Ya para la evaluación del nervio craneal, el quinto y séptimo, el trigémino y el facial respectivamente, de los niños de 0 a 15 años, es muy difícil distinguir y separar estos dos, ya que en los dos vamos a evaluar la gesticulación que éste tiene. Sin embargo, también debemos observarle los pliegues nasolabiales que sean de formas simétricas y bilaterales. Igualmente, en el lactante joven se ven valorar los reflejos de succión y de búsqueda hacia todas las direcciones, este último. Durante toda la sesión debemos evaluar la gesticulación que tenga el niño o el bebé, cuando esté sonriendo, llorando, gritando, hablándole a la mamá o gesticulando. Debemos evaluar igualmente si las 2 semicaras son simétricas. Ya a los 16 meses, a los 17 años, sí vamos a poder evaluarlo de forma separada, tanto el trigémino como el facial. Entonces, la evaluación del nervio trigémino de los 16 a los 5 años, vamos a necesitar un algodón. El niño deberá estar en sedestación. En este vamos a solicitarle al niño
que cierre los ojos y vamos a pasar un algodón por las 3 ramas sensitivas del trigémino, que son la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular, como se ve en la imagen. Esto lo debemos realizar de forma bilateral y comparativa. Posteriormente a esto, debemos solicitarle al niño que nos diga, que exprese si existe alguna diferencia entre las 3 ramas y entre las 2 semicaras ante el tacto superficial. Por otro lado, debemos palpar ambas fosas temporales en busca de hundimientos. Igualmente, debemos solicitarle al niño que cierre fuertemente la mandíbula y palpar tanto músculos temporales como maceteros para observar e identificar si tienen la misma consistencia. Por último, debemos aplicar una gentil presión sobre el mentón, una resistencia, y solicitarle que abra la boca. Aquí vamos a valorar tanto la fuerza muscular que tiene como la ausencia del desplazamiento de la mandíbula hacia alguno de los lados. Ya para los niños entre los 6 y los 17 años, la función motora se va a evaluar exactamente igual. Sin embargo, aquí vamos a evaluar la presencia o la imposibilidad de masticar o cerrar la boca. Igualmente, si existe algún tipo de signo de atrofia de los músculos, tanto temporales y maceteros, mediante la palpación. E igualmente, mirar si existe algún tipo de desviación de la mandíbula hacia el lado, tomando siempre como punto de comparación los incisivos superiores e inferiores, o si existe algún tipo de la mandíbula. Ya la función refleja del nervio trigémino la vamos a evaluar mediante el reflejo del músculo macetero. En esta, simplemente, como se observa en la imagen, vamos a posicionar nuestro dedo en el mentón y vamos a dar un pequeño golpe. En esta esperamos que la boca tenga un pequeño cierre, activándose los músculos maceteros. Por otro lado, la función sensitiva, vamos a estudiar la sensibilidad facial, tanto táctil, dolorosa, y si podemos la de temperatura. Esto lo vamos a hacer en sus 3 ramas: por encima de la ceja, sobre el cigomático o sobre el labio superior, y por debajo de la comisura de los labios, como se ve en la imagen que les acabo de presentar. Sin embargo, si se sospecha la existencia de pérdida de la sensación facial que no se deba por alguna alteración del nervio trigémino, debemos evaluar la sensibilidad en las encías, en el borde agudo del depresón lingual corto, e igualmente en el ángulo de la mandíbula, ya que, como se observa en la imagen superior, este borde de la mandíbula se ve inervado por la raíz medular de C2. Ya para la evaluación del nervio craneal facial o el séptimo par craneal entre los 16 meses y los 5 años, vamos a valorar la simetría de la expresión facial y las arrugas del cuello. Aquí vamos a solicitarle al paciente que arrugue la frente, que cierre los ojos, que silbe o que haga la gesticulación o que mande un beso, que infle los cachetes, que enseñe los dientes y que contraiga el cuello, siempre haciendo la demostración de la correcta técnica. Y posteriormente vamos a evaluar el reflejo corneal tocando en la córnea del niño con un pedazo de algodón humedecido. Esta tiene que ser tiene que generar un parpadeo bilateral y tiene que ser simétrica. Ya los resultados anormales en relación a una alteración en el nervio trigémino se puede ver a una disminución en cualquiera de las 3 ramas del nervio, acompañada por una parálisis mandibular. Aquí se debe sospechar de lesiones traumáticas tumorales o incluso infartos cerebrales. Y ya las alteraciones en el nervio facial puede presentarse tanto aguda como crónicamente. La presentación aguda es más conocida como una parálisis de Bell o una neuritis facial aguda. Esto se puede deber a una desmielinización postinfecciosa o algún evento traumático. Y la presentación crónica, por el contrario, ya son debido a trastornos genéticos como el síndrome facio-escapular. Ya para la evaluación del nervio facial entre los 6 y los 17 años vamos a evaluar exactamente las mismas 3 funciones. En la función motora, además de todo lo que ya les mencionamos de la evaluación motora en los anteriores grupos, debemos hacer 2 pruebas de fuerza tanto en el orbicular de los ojos como en el orbicular de la boca, haciendo una pequeña resistencia hacia la apertura de tanto del ojo como de la boca. Por otro lado, debemos evaluar si existe la presencia del signo cutáneo del cuello de Babinski, donde le pedimos al paciente que contraiga el cuello. Si los 2 músculos que se ven en la imagen no se presentan de forma simétrica, es positivo. E igualmente, el signo de Chopstek es muy común en las parálisis faciales periféricas o parálisis de Bell.
Este se da un pequeño golpe en el ángulo inferior de la mandíbula, y cuando existe parálisis facial, toda la hemicara con parálisis va a generar una contracción hacia este punto. De la función refleja, además de la que mencionamos, vamos a evaluarla con el reflejo orbicular de los ojos, donde vamos a dar un pequeño golpe entre ceja y ceja esperando que este músculo se contraiga. Por último, vamos a evaluar la función sensitiva determinando el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua mediante soluciones acuosas débiles de azúcar, sal o limón. Vamos a ver la demostración práctica. Hola, a continuación evaluaremos el quinto par craneal, o sea, el trigémino, y el séptimo par, el facial. Para evaluar el quinto par necesitamos algodón y un martillo de reflejos. Para evaluar el séptimo par necesitamos algodón, un martillo de reflejos, algo dulce, algo salado y algo ácido. Bueno, contamos aquí con la colaboración de Juan Manuel Moreno, quien es un niño que tiene 11 años de edad, y le vamos a realizar la evaluación del quinto par craneal y del séptimo par craneal. Bueno, vamos a iniciar con la evaluación de los pares craneales. Vamos a iniciar específicamente con el quinto par craneal, el trigémino. Vamos a evaluar la función motora de los músculos de la masticación, los cuales son inervados por este nervio. Para esta evaluación no se va a hacer una prueba funcional de fuerza, sino que se va a observar cómo el paciente realiza el gesto. Entonces, para esto vamos a pedirle al paciente que por favor abra bien amplia la boca, así, y estando en esa posición va a cerrar la boca. ¿Listo? Podemos ver que tiene un patrón simétrico, no presenta dificultades a la hora de realizar el movimiento. ¿Listo? Ahora vamos a evaluar la función sensitiva. Hay que tener en cuenta que el nervio trigémino cumple esta característica. Va a inervar, va a hacer la inervación a la cara por estas 3 ramas sensitivas. Para eso vamos a utilizar el algodón, donde le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y que nos refiera, ya sea por forma verbal o que nos muestre dónde sintió y qué sintió. ¿Listo? Entonces, por favor, cierra los ojos y me vas a señalar dónde sentiste y me vas a decir qué sentiste. ¿Listo? Cosquillo. ¿Y dónde lo sentiste? Esta parte acá. Listo. Cierra los ojos. Abre. ¿Qué sentiste? Normal. ¿Y dónde lo sentiste? Pues todo normal. Cierra los ojos. ¿Qué sentiste? Cosquillo. ¿Y dónde lo sentiste? Acá y acá. Claro, porque te moviste. ¿Listo? Para terminar, vamos a evaluar la función refleja, evaluando el reflejo maseterino. Para eso vamos a utilizar nuestro martillo de reflejos. Para evaluar este reflejo se le va a pedir al paciente que esté en una posición sedente, que entreabra un poco la boca. ¿Listo? El dedo del examinador va a estar ubicado en el mentón y con el martillo vamos a realizar un leve golpe. Se espera que haya una leve contracción de los músculos, haciendo que se cierre un poco la boca. ¿Listo? Entonces ubicamos y golpeamos. ¿Listo? Para continuar con nuestra evaluación, vamos a evaluar el séptimo par craneal, el facial.
el cual va a estar encargado sobre toda la parte motora de la cara, o sea, toda la expresión facial, y en la parte sensitiva va a dar la sensibilidad de los 2/3 de la lengua. Para iniciar con la evaluación de este par craneal, vamos a iniciar evaluando la función motora, la cual va a consistir en una prueba de expresiones faciales y otra prueba de evaluación funcional de dos músculos importantes que son el orbicular de los párpados y el orbicular de la boca. ¿Listo? Para iniciar con la evaluación, entonces le vamos a pedir al paciente que realice expresiones faciales, las cuales van a ser indicadas por el terapeuta y el paciente las va a replicar. Entonces, para evaluar todas las expresiones faciales, vamos a iniciar arrugando la frente. Entonces vas a hacer como si estuvieras enojado, muy enojado, súper enojado. ¿Listo? Ahora vas a cerrar los ojos. Cierra los ojos duro, fuerte. Ábrelos. En este mismo gesto vamos a evaluar lo que es una prueba de fuerza para el músculo orbicular de los ojos. Entonces le pedimos al paciente que cierre los ojos, relaja, listo. Nosotros vamos a hacer una resistencia que va a ser hacia afuera como intentando abrir los ojos, mientras que el paciente va a hacer toda su fuerza para mantener los ojos cerrados, ¿listo? Entonces vamos a ubicarnos de forma diagonal para poder hacer la tracción y se le va a indicar al paciente en qué momento debe iniciar a hacer la fuerza, ¿listo? Entonces cuando yo diga 3, inicias a hacer fuerza, ¿listo? Ojos cerrados. 1, 2, 3. Fuerte, 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 duro, 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 duro. Descansa. Y podemos evidenciar que tiene buena fuerza muscular a nivel del músculo orbicular de los ojos. Continuando con la examinación de la expresión facial, le pedimos al paciente que intente silbar. Entonces, ¿qué? ¿Listo? Entonces podemos ver que está adecuado. Por otro lado, que infle los cachetes como si fuera un globo. Suelta. Estando en este mismo gesto, le vamos a pedir al paciente que cierre la boca como si quisiera mandar un pico. Y estando ahí vamos a hacer la prueba de fuerza para el músculo orbicular de la boca. Entonces nos vamos a ubicar de esta forma y nosotros vamos a hacer una tracción hacia afuera, mientras que el paciente va a hacer toda su fuerza para mantener la boca cerrada. ¿Listo? Entonces, por favor, ubícate como si fueras a mandar un beso. Cuando yo te diga 3, inicias a hacer la fuerza. ¿Listo? 1, 2, 3. Fuerte, 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 dura, 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 dura. Descansa. ¿Listo? Podemos iniciar que tiene buena fuerza muscular y es simétrica. ¿Listo? Ahora, estando ahí con la boca cerrada, nos vas a enseñar los dientes, a hacer esto. ¿Listo? Suelta. Y ahora vas a contraer el cuello. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? Que hagas esto. Que esto acá se marque. Y en este mismo gesto podemos evaluar algo que se llama el signo cutáneo de cuello de Babinski, donde un paciente que salga positivo se va a ver solo un lado la contracción y el otro no. Puedes descansar. ¿Listo? Para continuar con la evaluación vamos a evaluar la función refleja, iniciando por el signo de Schaffstetter. Este signo va a constar de realizar un leve toque en el músculo macetero. Este signo es un signo patológico, entonces por lo cual se vería una leve contracción a nivel del músculo macetero. ¿Listo? Entonces nos ubicamos detrás del paciente, el paciente en una posición erguida, relajado, sin realizar una contracción a nivel de la boca.
ubicamos primero el músculo, listo, y realizamos un leve golpe, listo. Él salió negativo para signo de Chopstick. A continuación vamos a evaluar el reflejo orbicular de los ojos. Para realizar esta evaluación, primero hay que tener en cuenta e identificar bien la zona donde se va a realizar el estímulo. Se va a realizar en el arco supraciliar y en el entrecejo, por decirlo así. Entonces, para realizar la evaluación le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos relajados, sin tensión a nivel de la cara, y se va a realizar un leve toque. Se va a coger el martillo de esta forma para realizar solo un ligero toque, no se necesita hacer demasiada fuerza para evaluar este reflejo. Entonces nos ubicamos en la zona y realizamos el golpe. Como se dieron cuenta, al yo realizar el golpe, él hizo un leve parpadeo, lo cual nos dice que el reflejo está presente y que está normal, no hay ninguna alteración. Volvemos a realizar el golpe y, si vimos, realizó igualmente la respuesta esperada. Dentro de la evaluación de la función refleja también entra el signo cutáneo de cuello de Babinski que hicimos anteriormente. Por último, para evaluar la función sensitiva de este par craneal, necesitamos sal y limón y algo dulce. ¿Por qué? Porque, como les dije anteriormente, este nervio se encarga de dar la sensibilidad a los 2/3 anteriores de la lengua, los cuales van a estar encargados de identificar todo lo que son los sabores dulces, los sabores salados y los sabores ácidos. Entonces, para esta evaluación le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y él nos va a decir qué sabor siente, si es algo salado, si es algo dulce, si es algo ácido. ¿Listo? Por favor, abre la boca. ¿Es algo salado o dulce o ácido? Salado. ¿Listo? Cierra los ojos. Abre la boca. ¿Esto es algo salado, ácido o dulce? Ácido. ¿Listo? Cierra los ojos. ¿Listo? Abre la boca. ¿Eso es algo salado, ácido o dulce? Dulce. Listo. Entonces, como podemos ver, ya finalizamos la evaluación y encontramos que estos dos pares craneales se encuentran normales, sin alteración en nuestro paciente. Por otro lado, el octavo par craneal o el nervio auditivo en niños entre 0 y 15 meses, lo que vamos a hacer es evaluarlo mediante ruidos fuertes. Puede ser con una campana o un instrumento cerca al niño y podemos evaluar qué respuesta este tiene. Sin embargo, también podemos hacerlo en compañía de la madre, que éste lo llame por su nombre o que haga un ruido fuerte con sus manos o con algún otro objeto. Sin embargo, típicamente el bebé menor a 6 meses se orienta hacia el lado del sonido girando completamente la cabeza con detención de la actividad motora, mientras que el niño mayor a 6 meses busca siempre el ruido en cualquiera de sus direcciones. Ya para el grupo entre los 16 meses y los 5 años,
Lo que vamos a valorar es la calidad y la precisión de la respuesta de forma bilateral. Simplemente vamos a acercarnos al niño, al oído del niño, saliendo siempre de su campo visual para disminuir los sesgos de la respuesta que éste pueda tener. Y el oído que no vamos a evaluar lo debemos tapar o comprimir para que no sesgue nuestra respuesta igualmente. Por último, ya cumpliendo esos dos requisitos, vamos a susurrar palabras que el niño deberá contestar. Preguntas como ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Qué día es hoy? ¿En dónde estamos? Etcétera. O la repetición de alguna letra, número o colores. Los resultados anormales nos pueden indicar algún tipo de hipoacusia o anacusia debido a traumatismos o tumores, problemas congénitos, problemas genéticos, infecciones intrauterinas, enfermedades esqueléticas e incluso exposición a fármacos ototóxicos. Y por último, para el grupo entre los 6 años y los 17 años, ya vamos a evaluar tanto la rama coclear, como les estábamos mencionando, que son todas las evaluaciones que hemos dicho, y la rama vestibular. La rama coclear, como les habíamos dicho, se siguen exactamente el susurro de las palabras, la repetición de esta misma. Sin embargo, aquí debemos determinar a qué distancia las oye o las deja de oír. Si hay una presencia de hipoacusia o anacusia, podemos utilizar un diapasón entre los 512 y los 1024 Hz. Aquí hay dos tipos de pruebas, la prueba de Rinner o la prueba de Weber. En la prueba de Rinner simplemente vamos a colocar el diapasón a la altura del oído y posteriormente vamos a colocarlo en la prominencia ósea del borde inferior de la mandíbula. Y en el test o en la prueba de Weber vamos a colocar el diapasón en el punto más alto del cráneo. Por otro lado, para la evaluación de la rama vestibular, tenemos que tener en cuenta si el paciente presenta algún tipo de historial o antecedente de vértigo o de algún tipo de trastorno de equilibrio. Para esta vamos a realizar dos pruebas bastante conocidas por nosotros, que son la prueba de Romberg o la maniobra de Dix-Hallpike. Igualmente tenemos que realizar la prueba de desviación de los índices, donde debemos pedirle al paciente que extienda sus dos brazos y toque nuestros índices de la misma manera como se ve en la imagen. Posteriormente a esto debemos pedirle que cierre los ojos, baje los brazos y realice exactamente la misma acción. Vamos a mostrar la demostración práctica. Test de Barani, en el cual el paciente se va a encontrar en sedente y se le pide que extienda los dedos índices al frente de los dedos índices del examinador. De igual manera se le pide que cierre los ojos. Hablamos de una prueba negativa cuando el paciente no mueve los dedos y hablamos de una prueba positiva cuando el paciente aleja los dedos de los dedos del examinador. Hablamos de vértigo periférico cuando el paciente se mueve hacia el lado dañado y hablamos de vértigo central cuando es de modo contrario. La evaluación a través del test Dix-Hallpike, el cual consiste en ubicar al paciente en sedente largo, se le gira la cabeza y se le inclina hacia posterior, como lo vemos a continuación. La idea de este método es revisar el movimiento anormal ocular, lo cual daría positivo a una prueba si en este caso existiera nistagmus o movimientos espasmódicos en los ojos. Esto durante 30 segundos. De la rama vestibular, como lo es el de Romberg, el cual consiste en ubicar al paciente de pie, con los brazos a los lados, y se le pide cerrar los ojos. Es negativo cuando el paciente se mantiene erguido, no se mueve y permanece en equilibrio. Es positivo cuando el paciente no se mantiene erguido y se mueve. Los otros dos pares craneales que vamos a evaluar de forma conjunta es el par craneal noveno y el 10º. Estos son el glosofaringio y el vago. En niños de 0 a 15 meses vamos a necesitar de un bajalenguas. Esto para evaluar la simetría de los movimientos del paladar e igualmente el reflejo nauseoso. Por otro lado, debemos preguntarle a los padres, si no podemos observarlo en el momento de la evaluación, cómo es su deglución y si el babeo en los bebés es de forma más frecuente de un lado que del otro, teniendo en cuenta que no sea por el posicionamiento de la cabeza, sino por factores externos. Igualmente, si se da la posibilidad, que es en la mayoría de los casos,
Durante la consulta debemos evaluar tanto el volumen como el tono del llanto, debido a que el deterioro del llanto en algunas ocasiones se puede deber a alguna anomalía central. Por otro lado, también debemos considerar que gritos inusuales como un llanto del gato, como un llanto de un gato, que son bastante agudos, pueden estar asociados al síndrome de Cri-du-Chat, que igualmente presenta ciertas características físicas bastante diferenciadoras. De entre los 16 meses y los 5 años, la evaluación va a ser en relación a la fonación, la deglución, la simetría de los movimientos del paladar, si podemos observarlos, e igualmente los dos reflejos que podemos presentar, que es el reflejo nauseoso como el anterior, que simplemente vamos a tocar gentilmente con un bajalenguas, un pilar faríngeo o la pared posterior de la faringe, y el reflejo faríngeo, que simplemente vamos a tocar el paladar blanco con este mismo. Y por último, para la evaluación entre los 6 y los 17 años, vamos no solamente a evaluar la deglución, la fonación y la simetría de los movimientos del paladar, sino que a su vez vamos a evaluar tanto el carácter como la calidad de la voz, si hay algún tipo de anormalidad en la articulación al momento de la fonación y si hay algún tipo de deficiencia en la respiración o en la tos. Si el niño no presenta ningún tipo de sintomatología de origen respiratorio, simplemente podemos pedirle que imite, que tosa y evaluar esto mismo. Igualmente debemos realizar la inspección de los movimientos del paladar blando y la úvula. Estos lo realizamos le decimos al paciente, le solicitamos que diga la letra A constantemente con la boca abierta y observamos el movimiento simétrico, tanto del paladar y la úvula deben ser hacia arriba. Igualmente realizamos el reflejo del velo palatino y el reflejo faríngeo. Sin embargo, aquí debemos evaluar el gusto del tercio posterior de la lengua, ya que estos nervios la inervan. Igualmente con soluciones acuosas dulces, saladas o incluso con limón. Vamos a ver la demostración práctica. El nervio glosofaringeo y el nervio vago es el 9º y el 10º par craneal. Estos se evalúan juntos debido a que inervan estructuras relacionadas funcionalmente. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a evaluar el movimiento de las cuerdas vocales y la articulación. Entonces, hola Juan, ¿cómo vas? Bien, bien, Alejito. Sí, bien. Sí, ¿Listo? ¿Me puedes hacer un favor? Pues simular que tienes tos, como toser. Entonces, bueno, ahí primero vemos que pues tiene un buen mecanismo de tos y que también pues fona de manera eficiente. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a evaluar los movimientos del paladar blando y de la úvula. Entonces para eso vas a abrir la boca y vas a sacar la lengua y ahí vas a decir ah. Entonces ahí vemos como el paladar blando asciende igual que la úvula. Ya, descansa, tranquilo. Lo que sigue es el reflejo velopalatino. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, es con un depresor lingual, pero pues no tenemos, entonces vamos a usar un aplicador. Entonces vas a sacar la lengua, vas a abrir, y lo que vamos a hacer es una presión en el paladar blando y vamos a ver cómo él sube. Entonces ahí el paladar blando sube. El siguiente es al revés, vamos a hacer una presión en la parte posterior de la lengua y lo que vamos a esperar es que él haga el reflejo como de vómito o de tos. Y por último, que es lo más difícil de evaluar y a veces digamos que no es como tan fácil de hacerlo, es evaluar la prueba para determinar el gusto en la parte posterior. Entonces recordemos que en la parte posterior se siente el sabor amargo. Entonces Juan, vas a cerrar los ojos y yo te voy a poner en la lengua. Cierra los ojos. ¿Saco la lengua? Sí, saca los ojos. Y vas a saborear. Saborea. ¿A qué te sabe? Como algo ácido. O amargo. Entonces ahí podemos comprobarlo, aunque pues digamos que él, por ser una persona como mayor, pues digamos que nos puede dar esta respuesta, a diferencia digamos que alguien más chiquito. Entonces digamos que a veces es muy difícil evaluar el gusto de la lengua.
Ya para la evaluación del sexo par craneal, no es recomendable evaluarla antes de los 16 meses. Sin embargo, antes de esta edad podemos simplemente observar si el niño presenta algún tipo de asimetría entre los movimientos de los dos hombros o de la cabeza. Ya para los niños entre los 16 meses a los 17 años va a consistir en la misma evaluación. El niño debe estar en sedestación en la mesa de exploración y debemos tanto inspeccionar el contorno del músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por otro lado, debemos valorar la fuerza de los movimientos de lateralización de la cabeza y encogimiento de los hombros, primero sin resistencia y posteriormente con resistencia, como vemos en las dos imágenes inferiores. Vamos a ver la demostración práctica. A continuación se realizará la valoración del 11º par craneal, en el cual se le pide al paciente ubicarse en sedente y que lleve los hombros hacia arriba. De esta manera pues miraremos cómo está el funcionamiento del trapecio y si pues está funcionando de manera adecuada, está de manera adecuada inervado. La valoración de este par craneal se va a revisar todo lo que es el músculo esternocleidomastoideo, quien está inervado por este. Se le pide al paciente que ejerza una presión hacia el lado donde está la mano. De esta manera pues observamos y palpamos el músculo. Eso se realiza de manera bilateral. Craneal le pide al paciente que empuje con fuerza la mano hacia el frente. Listo. Ya para la evaluación del último par craneal, que es el 12º, el nervio hipogloso, en niños entre 0 meses y 15 meses, debemos evaluar principalmente tres cosas. La primera de ellas es la simetría en el tamaño en las amígdalas y la colocación de la línea media. Por otro lado, debemos evaluar cómo el niño traga las secreciones. Si eso no es posible durante la evaluación, durante la inspección, igualmente podemos preguntarle a los padres. Sin embargo, es mejor simplemente verlo nosotros mismos. Y por último, debemos, mientras el niño está haciendo gesticulaciones, mientras se está riendo, mientras está llorando, debemos evaluar si existe algún tipo de atrofia en la lengua, desviaciones o fasciculaciones o incluso espasmos. Ya para entre los 16 meses y los 5 años, al igual que el anterior, vamos a evaluar si existe algún tipo de atrofia o fasciculaciones linguales, que son estas que se ven en la imagen de abajo del cuadro. Sin embargo, vamos a evaluar tanto la movilidad lingual, pidiéndole al niño que imite ciertos sonidos de animales, que imagine que se está comiendo un helado, etc. E igualmente vamos a valorar la protrusión de la lengua, si esta es constante o simplemente se da cuando está comiendo o cuando está llorando o cuando se está riendo. Los resultados anormales, tanto del glosofaringio, vago, espinal e hipogloso, se pueden deber a problemas infecciosos, a problemas autoinmunes como la polineuropatía craneal múltiple idiopática o un síndrome de Guillain-Barré, enfermedades genéticas como la distrofia oculofaringia o incluso enfermedades congénitas como la siringomegalia. Ya para la evaluación entre los 6 años y los 17 años, además de lo anterior, vamos a evaluar la fuerza que tiene la lengua con un bajalenguas. Vamos a palpar la lengua para determinar la atrofia de esta misma. E igualmente vamos a percutirla para diagnosticar algún tipo de miotonía y vamos a presionar el dorso de la lengua, así como observar el surco profundo, ya que lentamente y progresivamente debe desaparecer. Vamos a ver la demostración práctica. Bueno, vamos a evaluar el par craneal número 12, el hipogloso. Este tiene un componente eferente y se encarga de la movilidad de la lengua en todas las direcciones y de darle forma a esta. Entonces, vamos a evaluarlo con Lucía. Ella tiene 5 años. Entonces, te voy a mostrar cómo vamos a hacer la prueba, ¿listo? Quiero que hagas esto. Y que me muestres la lengua así. Ya.
De acuerdo a las pruebas realizadas por Lucía, no se evidencia ninguna alteración relacionada con el movimiento, no hay fasciculaciones y tampoco hay deformidades en la lengua. Muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que les haya sido de gran ayuda.